Don Ramón estaba sentado afuera de su casa, con su sombrero echado hacia atrás, hojeando un periódico viejo y arrugado. Era una mañana cualquiera, hasta que ocurrió algo inesperado. «¡Chanfle!», exclamó don Ramón, con los ojos clavados en una página del periódico. El chavo, curioso como siempre, se acercó corriendo. «¿Qué pasó, don Ramón?». «Nada, chavo», respondió don Ramón. «Tú sigue jugando». Pero sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el papel. En letras grandes y negras, el titular decía: «El Quaginais escapa de prisión. Deja una nota misteriosa. Es hora de buscar a mi hijo. Él debe saber la verdad». F. Don Ramón tragó saliva. El Quaginais, ese nombre le era demasiado familiar. Un peligroso gángster, del cual se contaban historias en voz baja, como si siquiera nombrarlo fuera una mala idea. «¿Quién será ese hijo del Quaginais?», murmuró. «¿Y qué querrá decir esa F?». A unos metros de distancia, dentro de su casa, doña Florinda estaba frente al televisor, con una taza de café sin terminar sobre la mesa. En la pantalla aparecía la misma noticia, con una foto en blanco y negro del rostro endurecido del Quaginais. Su expresión era de terror contenido. «No puede ser», susurró, llevándose una mano al pecho. «Esto fue hace tanto. Pensé que nunca volvería». Doña Florinda se acercó a la ventana, y entre las cortinas, observó a su hijo Kiko corriendo con los otros niños, inflando las mejillas como siempre lo hacía. Y por un instante, su expresión cambió. No era enojo, ni orgullo. Era duda. Era miedo. ¿Será buena idea seguir aquí con él?, se preguntó doña Florinda. Después, volvió a la cocina, intentando calmarse. Puso más café en su taza, pero su mano no dejaba de temblar. El líquido salpicó el plato. Y ella apretó los dientes. «No puede saberlo. No ahora». La televisión seguía encendida. La voz del reportero narraba: «El Quaginais, considerado uno de los criminales más violentos de su época, ha escapado dejando una nota inquietante. Se sospecha que busca a alguien cercano». Doña Florinda se acercó y apagó el televisor de golpe. No puede ser él». Afuera, el juego continuaba. Kiko reía sin sospechar que su mundo estaba por cambiar. Algo oscuro se acercaba, algo que venía del pasado, y que ahora, había regresado. Después de eso, pasaron los días, pero algo ya no era igual en la vecindad. La risa de Kiko se escuchaba menos. Ya no salía a jugar como antes, y si lo hacía, era solo por unos minutos, bajo la mirada insistente de doña Florinda desde la ventana. Y cada vez que alguien se acercaba a hablarle, ella salía rápidamente a llevárselo adentro. A veces lo abrazaba con fuerza, como si temiera perderlo en cualquier momento. «Kiko, escúchame bien», decía ella con un tono tembloroso. «No salgas por nada del mundo. ¿Me oíste?». «Pero mamá, los niños están jugando a la pelota», exclamó Kiko. «He dicho que no», gritó ella. «Es por tu bien, tesoro, tú no entiendes». Incluso empezó a mandar al chavo a hacer los mandados. Le daba una pequeña lista con encargos para la tienda o la farmacia. El chavo, por supuesto, aceptaba encantado si eso significaba una torta de jamón como recompensa. Pero los demás vecinos no tardaron en notar que algo estaba muy mal. Y una tarde, don Ramón estaba fumando un cigarro afuera, mientras doña Clotilde barría su pedazo del pasillo. Ambos miraban hacia la puerta de doña Florinda. «¿La ha visto últimamente?», preguntó doña Clotilde, con un tono preocupado. «Nada, doña Clotilde», respondió don Ramón. «Ni a ella ni al cachetón. Desde hace días andan como ratones escondidos. La pobre mujer, aunque sea un poco mandona, no es mala persona», dijo doña Clotilde. «Algo le pasa, lo siento en los huesos». En ese momento, la figura alta y elegante del profesor Girafales apareció en la entrada de la vecindad, con su clásico ramo de flores bajo el brazo. Pero su rostro se veía más serio de lo normal. «Profesor Girafales», exclamó don Ramón. «Usted que va a verla seguido, ¿no sabe qué le pasa?». El maestro suspiró y bajó la mirada. «Lo he notado también. Cada vez que la visito, pone excusas para no salir, evita mirarme a los ojos. Dice que está enferma, o que Kiko tiene fiebre, pero, hay algo más. Está asustada. Lo noto en su voz.
en su forma de mirar por la ventana. Los tres adultos se miraron entre sí, sabiendo que algo grave estaba ocurriendo, pero nadie sabía qué exactamente. Entonces, ¿vamos a hablar con ella?, preguntó doña Clotilde. Ya no podemos quedarnos de brazos cruzados, respondió el profesor, serio. Vamos. Los tres se dirigieron juntos hacia la puerta de doña Florinda. Y el profesor golpeó con suavidad. Doña Florinda. Soy yo, ¿puedo pasar? La puerta se entreabrió. Doña Florinda apareció, ojerosa, demacrada, con los labios apretados. Y su voz era apenas un susurro. ¿Qué quieren? Queremos saber qué le pasa, dijo don Ramón, en tono más suave de lo habitual. Nos tiene preocupados. Ella los miró, y por un momento pareció que iba a hablar. Sus labios se abrieron. Y una lágrima rodó por su mejilla. Yo no sé cómo decir esto, pero hay algo que deben saber sobre Kiko, sobre su padre. Pero justo en ese instante, algo ocurrió. La vecindad entera se estremeció con el chirrido metálico de la puerta abriéndose. Tres figuras entraron lentamente, envueltas en sombras. El primero era grande, con una cicatriz en el rostro y un sombrero ancho. El Cuajinais, susurró don Ramón, paralizado. A su lado, dos sujetos lo escoltaban. Uno flaco y huesudo, con mirada vacía. El Tripa Seca. Y otro alto, de voz gruesa y sonrisa torcida. El Nene. Ambos viejos conocidos del bajo mundo. Los vecinos comenzaron a salir de sus casas al oír el alboroto. El Chavo, la Chilindrina, hasta Ñoño que pasaba por ahí con su papá, el señor Barriga. Y todos quedaron congelados al ver a los tres hombres avanzar lentamente por el centro de la vecindad. El Cuajinais levantó la mirada, y sonrió. Vaya, qué lugar tan pintoresco. Espero no estar interrumpiendo nada. Doña Florinda retrocedió 2 pasos. Su rostro estaba pálido como una hoja. No puede ser. El Cuajinais avanzó con calma, pero con una autoridad que heló la sangre de todos. Y al llegar al centro de la vecindad, levantó una mano. Muchachos, es hora. El Nene y el Tripa Seca sacaron sus pistolas casi al unísono. El sonido de las armas resonó como un trueno en medio de la tarde. Todos contra la pared, gritó el Nene. Y arrodillados. El caos fue instantáneo. Don Ramón intentó ponerse enfrente de la Chilindrina, mientras el profesor Girafales avanzaba unos pasos, indignado. Esto es un abuso, señores. Aquí hay niños. El señor Barriga también quiso mediar. Por favor, cálmense. Podemos hablar como adultos razonables. Pero sus palabras no sirvieron. El Tripa Seca los recibió con un par de golpes secos y bien colocados. Don Ramón cayó al suelo, agarrándose la cara. El profesor Girafales apenas pudo contener el mareo. El señor Barriga rodó 2 pasos tras un empujón. Y la vecindad entera se arrodilló, temblando. Doña Clotilde sostenía a Ñoño y a la Chilindrina con los brazos, mientras el Chavo, al Chavo le dio la garrotera. El Cuajinais, con toda la calma del mundo, tomó del brazo a doña Florinda, que apenas podía mantenerse de pie. Vámonos, tenemos mucho que hablar. Ambos desaparecieron dentro del departamento 14, dejando al Nene y al Tripa Seca con los vecinos sometidos. Después de eso, pasaron unos minutos de silencio denso. Solo se oía el llanto leve de algún niño, y el temblor rítmico del Chavo en su garrotera perpetua. Pero entonces, con el rostro ensangrentado, don Ramón levantó la vista, y con voz baja pero firme, preguntó. ¿Por qué hacen esto? Aquí no hay dinero. No hay joyas. Apenas hay comida. El Nene y el Tripa Seca se miraron entre ellos. Parecían dudar. Susurraron un poco, como si estuvieran calculando los riesgos. Pero al final, el Nene se encogió de hombros. Ya que, supongo que van a saber igual tarde o temprano. El Tripa Seca se rascó la barba con el cañón del arma y murmuró. El Cuajinais vino por su hijo. Todos se miraron confundidos. La Chilindrina frunció el ceño. Ñoño abrió la boca como si fuese a decir algo, pero no se atrevió. Y Kiko tragó saliva. ¿Su hijo?, preguntó don Ramón, con incredulidad. Sí. Su hijo, respondió el Nene. Nadie lo sabía, ni él mismo. Pero ahora quiere llevárselo. Cueste lo que cueste. El silencio se volvió más pesado. Todos pensaron lo mismo. Todos querían preguntar. ¿Quién era su hijo?
¿Qué quería decir eso? ¿Era Kiko? Pero antes de que alguien pudiera abrir la boca, el tripa seca levantó el arma de nuevo. Ya fue demasiado. El próximo que hable va a ver el barril por dentro. Los niños temblaban. Doña Clotilde lloraba en silencio. El profesor Girafales apretaba los dientes. Y el chavo seguía con la garrotera, rígido en el suelo, como si su alma hubiera abandonado el cuerpo hace 5 minutos. La tensión era insoportable. Y dentro del departamento, la atmósfera era más densa que nunca. El aire se podía cortar con un cuchillo. Doña Florinda estaba de pie, rígida como una estatua, mientras el Cuajinais caminaba en círculos, con su sombra proyectándose en las paredes por la tenue luz del foco. «Ya basta de juegos, Florinda», gruñó el Cuajinais, golpeando la mesa con el puño. «Es momento de decirle la verdad a ese niño. A mi hijo». Doña Florinda tragó saliva. Las manos le temblaban. No sabía si por el miedo, la culpa, o la tristeza de tantos años callando. «No es tu hijo», gritó de pronto, con desesperación. «Él no es tuyo, Cuajinais. Él es hijo de Federico». El Cuajinais se detuvo en seco. «¿Qué dijiste?», preguntó, con voz baja pero cargada de peligro. «Después de lo del atentado, después de que escapé de ti, me escondí», respondió doña Florinda. «Conocí a un hombre bueno, y nos casamos. Su nombre era Federico. Kiko es su hijo. No tuyo». El silencio fue absoluto. Por un momento, el Cuajinais pareció sorprendido. Pero luego, su expresión cambió. «Mientes. Mientes», gritó, avanzando hacia ella. «Estabas embarazada cuando te fuiste. Era mío. Kiko es mío». Doña Florinda lloraba. «Ese bebé murió, Cuajinais. Lo perdí en el camino, en medio de una tormenta. Perdí a ese hijo», dijo, cubriéndose el rostro con las manos. «Federico me ayudó a seguir adelante. Kiko nunca fue tuyo». El Cuajinais quedó en silencio. Una sombra cruzó su rostro, pero no era tristeza, era rabia. «Entonces, ¿me estás diciendo que todo este tiempo he estado persiguiendo un fantasma?». Doña Florinda quiso retroceder, quiso decir algo más. Quiso gritar aquella frase, esa que siempre decían cuando todo se salía de control. «Oh. ¿Y ahora, quién podrá defender?». Un disparo retumbó en todo el departamento. Una mancha roja salpicó la pared. Doña Florinda cayó hacia atrás, con sus ojos abiertos, sin terminar la frase. El Cuajinais, jadeando, guardó su pistola. «No invocarás a ese maldito chapulín, no hoy». Afuera, el llanto de Kiko se escuchó antes de que se viera nada. El Cuajinais salió del departamento, y después arrastró al niño del brazo. «Mamá», gritaba Kiko, entre sollozos. «Suélteme. ¿Dónde está mi mamá?». El nene y el tripa seca se pusieron firmes. «Eliminen a todos», ordenó el Cuajinais. «No debe quedar nadie que recuerde esto». Y así comenzó la masacre. El nene y el tripa seca abrieron fuego. Las balas llenaron el aire de humo, gritos y sangre. Don Ramón, con reflejos y valor que nadie le conocía, se arrojó sobre la Chilindrina y el chavo, empujándolos hacia el suelo. «Cúbranse», gritó, justo antes de recibir varios impactos. Y el profesor Girafales fue el primero en caer. Doña Clotilde intentó rezar, pero no tuvo tiempo. Ñoño y el señor Barriga apenas entendieron lo que pasaba. Todo fue rápido. Brutal. Definitivo. Y el chavo, con la garrotera, temblaba bajo el cuerpo de don Ramón. La Chilindrina tapaba su boca para no gritar. Pero luego, hubo silencio. El nene y el tripa seca bajaron las armas. Miraron los cuerpos esparcidos por la vecindad. «Ya está. Vámonos», exclamó el nene. «¿Y si alguno sobrevivió?», preguntó el tripa seca. «¿Tú crees?», dijo el nene. «Con esa lluvia de plomo, si alguien quedó vivo, será cuestión de tiempo para que muera solo». Ambos rieron. Y se marcharon. Los pasos de los gángsters se alejaron. El portón se cerró tras ellos. Pero entre los cadáveres, en el fondo, entre la sangre y el polvo, se oía unas voces muy bajitas. Después de eso, pasaron las semanas desde aquella noche de horror en la vecindad. El mundo seguía girando, pero para algunos, ya nada sería igual.
Y en un almacén oscuro, apartado de la ciudad, el Quaginais trabajaba junto al Tripa Seca y el nene, quienes todavía no comprendían del todo lo que el Quaginais había hecho. Pero lo que más les llamaba la atención no era el asesinato de Doña Florinda ni la masacre, sino la manera en la que trataba a Kiko. ¿Quieres más malteada, hijo?, preguntaba el Quaginais, sirviendo cuidadosamente una bebida en un vaso decorado. Sí, pero sin tanta espuma, respondía Kiko, algo más tranquilo, aunque con un dejo de timidez en la voz. El Quaginais le acariciaba la cabeza con cariño. Como tú digas, campeón. El Tripa Seca y el nene se miraron con sorpresa. ¿Ese es el Quaginais?, murmuró el Tripa Seca. Nos lo cambiaron, o lo embrujaron, respondió el nene en voz baja. Y justo en ese momento, alguien llamó a la puerta del almacén. El Quaginais fue a abrir. Un joven mensajero le entregó un sobre blanco con letras rojas. Era la prueba de paternidad. El Quaginais lo abrió con manos firmes, pero apenas leyó el contenido, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Y en la hoja se leía claramente. Resultado positivo. Compatibilidad genética del 99.9%. Observación médica adicional. La condición de cachetes inflamados es un rasgo asociado con displasia malar benigna. También puede ocasionar ciertos retrasos cognitivos leves. El Quaginais se quedó inmóvil por unos segundos. Luego, dobló la carta con cuidado, se volvió hacia Kiko, y lo abrazó con fuerza. Sí eres mi hijo. Sí lo eres. Kiko, aunque aún con miedo en los ojos, comenzó a corresponder el abrazo. Había pasado suficiente tiempo para que sus recuerdos se tornaran borrosos. El Quaginais, para él, ya no era un monstruo, sino el hombre que le daba dulces, que lo protegía y lo llamaba hijo con orgullo. Y con el paso de los días, la relación entre ambos se fortaleció. El Quaginais lo cuidaba más de lo que Doña Florinda alguna vez lo hizo. Le compraba juguetes, lo llevaba a pasear, incluso le llegó a comprar su ansiada pelota cuadrada. Y Kiko, aunque en el fondo extrañaba a su madre, comprendía que ella lo había protegido lo mejor que pudo. Y en su corazón, poco a poco, se instalaba la idea de que quizás, solo quizás, su lugar ahora era con su verdadero padre. Sin embargo, muy lejos de allí, en una lujosa casa propiedad del señor Barriga, 3 personas compartían su nuevo refugio. Don Ramón, la Chilindrina y el Chavo. Don Ramón, con el brazo vendado y algunas cicatrices, miraba el portafolio que tenía sobre la mesa. Dentro estaban las escrituras. Y recordaba claramente las palabras del señor Barriga, susurradas entre suspiros agónicos. Don Ramón. Ellos deben vivir en un lugar seguro. Te lo encargo. Don Ramón apretó el puño. Se lo juro, señor Barriga. Vamos a arreglar todo esto, por ustedes. La Chilindrina estaba más callada que de costumbre. El Chavo no hablaba mucho, pero había dejado de temblar. Algo en él había cambiado desde aquella noche. Los 3 sabían que estaban vivos de milagro. Después de eso, habían pasado varios meses desde la tragedia en la vecindad. El Quaginais, como siempre, seguía inmerso en el mundo del crimen. Robos, extorsiones, tráfico, nada se escapaba de su alcance. Sin embargo, algo en él había cambiado. Kiko, su hijo, se había vuelto el único punto de luz en su vida. Tú no vas a terminar como yo, ¿me oyes?, le decía el Quaginais, mientras lo ayudaba a ponerse una chaqueta nueva. A ti te espera otra vida, una mejor. Kiko sonreía. Y aunque ya no era el mismo niño ingenuo de antes, aún conservaba esa ternura infantil. El amor que recibía, aunque provenía de un criminal, era verdadero. El Tripa Seca y el nene, al principio desconfiados, se habían encariñado con el muchacho. Lo cuidaban, le enseñaban a jugar cartas, y lo defendían si alguien lo miraba feo. Y a su manera, se había convertido en el pequeño consentido de la banda. Oye, Tripa Seca, ¿no crees que le haría bien ir a la escuela?, preguntó el nene. ¿Una escuela? Pero si ni nosotros fuimos, respondió el Tripa Seca. Justo por eso, Tote, afirmó el nene. No queremos que sea como nosotros. Y entre delitos y huidas, el Quaginais intentaba brindarle a Kiko algo parecido a una infancia, aunque sabía que lo condenaba a crecer entre sombras.
Y por otro lado, en la casa del difunto señor Barriga, don Ramón, el Chavo y la Chilindrina vivían con dolor, pero también con cierta calma. La vecindad ya no existía, y con ella, se había ido una parte de sus vidas. Sin embargo, don Ramón había hecho todo lo posible. Había informado a la policía, mostrado el portafolio, contado la historia de aquella noche sangrienta. Los agentes tomaron el caso, pero semanas después, se convirtió en uno más del largo expediente del Cuajinais. Lo siento, señor, pero no hay pistas. Si ese niño aún vive, está bien escondido. Esas palabras le dolieron a don Ramón. Y más le dolió cuando, en una reunión silenciosa, sentado con el Chavo y la Chilindrina, hablaron del Chapulín Colorado. ¿Y si lo llamamos? Dijo la Chilindrina, con un atisbo de esperanza. No sé. ¿Y si ya es muy tarde? Preguntó el Chavo, cabizbajo. ¿Y si Kiko ya no está con vida? Murmuró don Ramón. Ese pensamiento los atravesó como una daga. Ninguno lo quiso aceptar al principio, pero con el pasar de los días, lo hicieron. A su manera. Después de todo, ya no quedaban pistas. Ya no quedaban promesas de justicia. Solo quedaban los recuerdos de una vecindad rota por el crimen, y la resignación amarga de quienes sobrevivieron. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te...